¿Cómo está? Un gusto saludarle y gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. En esta ocasión vamos a conversar con un hombre que podríamos reflejarlo y ejemplificarlo como un regionalista total. Fue consejero regional, ha sido militante de la democracia cristiana por mucho tiempo, ha estado en comisiones y en mesas de descentralización en diversos gobiernos. La verdad es que es un gusto conversar hoy con el candidato a consejero constitucional, no es verdad, de esta elección que se va a realizar el próximo 7 de mayo, me refiero a Manuel Tovar Leiva. ¿Cómo está, Manuel? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Muchas gracias, Bernardo. Estamos con todas las pilas puestas por esta nominación y esperamos que, bueno, que todo salga bien. La verdad, digamos, es que es un desafío no menor y estamos dándolo todo para conseguir el objetivo, que es, en el fondo, salir elegido en el Consejo Constitucional para ahí redactar una buena constitución. Eso es lo que esperamos. Manuel, ¿por qué asumir este desafío? Bueno, su nombre, si bien ustedes, ¿no es cierto?, como posibles candidatos lo saben con días de anterioridad porque los van llamando, van conversando, pero su nombre, en cierto modo, se conoció en las últimas horas, e incluso en aquel día en que se fija el límite para presentar las candidaturas. ¿Por qué asumir este desafío en este momento del país? Sí, buena pregunta, porque no fue fácil. La verdad es que habíamos reflexionado con un grupo de amigos, de camaradas, muy transversalmente, en la necesidad que en el Consejo Constitucional hubiera una voz que pudiera representar los temas que, como tú sabes, nosotros hemos ido procesando, reflexionando hace mucho tiempo. Vale decir, el tema de la regionalización, de la descentralización, el tema de entregar mayores atribuciones y poderes a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Y eso era una inquietud, digamos, no solo mía, sino que cuando uno leía la prensa, los medios de comunicación nacional, se veía, por ejemplo, en la designación de los expertos, que la participación de personas que estuvieran en esta onda era muy débil. Entonces, esa fue una primera razón. Y la segunda razón también que yo he tenido es que nosotros, digamos, como democracia cristiana, hemos sido siempre un movimiento con ese tipo de fundamento. Vale decir, la dispersión del poder político para nosotros siempre ha sido importante, el fortalecimiento de la sociedad civil, son cuestiones, digamos, muy de principio de la democracia cristiana. Entonces, me pareció que era como una responsabilidad mía el colocar mi nombre a disposición. La verdad es que no pensaba que me iban a nominar, pero ocurrió eso y entonces vamos a enfrentar, digamos, con mucha seriedad este proceso. Fíjese, y voy a ser incidente, porque más de alguna vez en este tiempo hemos conversado sobre su candidatura, e incluso con algunos conocidos suyos, en común, conocidos en común, que lo acompañaron también cuando usted fue consejero regional. Y se han preguntado por lo mismo, ¿por qué postular a este Consejo Constitucional y no pensar en postular al Consejo Regional, donde a lo mejor, entre comillas, se podría ver que tiene una opción mayor, por llamarlo de alguna manera, considerando justamente su carácter de regionalista, Manuel? Sí, efectivamente me lo propusieron varios. Y la verdad es que como tenemos que partir de la base de que esta candidatura de Consejo Constitucional inhabilita a las personas por prácticamente 5 años para no ser elegidos, digamos, ningún otro tipo de organismo público. Es muy importante que eso se sepa porque muchas veces se razona sobre la base de que esto es un trampolín para buscar otros puestos. Y no es el caso mío, en realidad. Yo creo que
puedo contribuir en el Consejo Constitucional desde la mirada de la descentralización. Y creo que en los consejos regionales, claro, yo ya di, ¿no es cierto?, bastante de mi vida. Acuérdese usted que yo estuve 21 años como consejero regional. Fui fundador de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y del Centro de Estudio de la región de Valparaíso. Creo que fui contributivo. No hay tampoco, digamos, y eso se lo digo a los amigos, ¿no es cierto?, que saben de estos temas regionales en las comunas. No hay ningún proyecto del FNR que no tenga mi firma, entonces tampoco soy en las comunas de nuestra región una persona desconocida y, digamos, ¿cierto? Hemos hecho cosas concretas de horas de adelanto, como tú sabes, digamos, desde CEFAM, digamos, colegios, una serie, digamos, de horas que hacen los gobiernos regionales que son muy importantes para su desarrollo, pero en el fondo yo preferí este desafío al otro. Perfecto. Ahora, en nuestra región se eligen 5 consejeros constitucionales, de un total de 24 habilitados, porque sabemos que el CERVEL incluso por ahí tuvo y expuso el caso de una candidata que no cumplía con lo que establecía la ley en la lista de Chile Vamos, y eso implicó que viniera una nueva nombramiento de candidata para tratar de arreglar ese panizo. Y quedaron en total 24 sin representantes del partido de la gente, que también tuvo sus complicaciones administrativas y no logró presentar listas, si no habrían sido más. En este caso, ¿cómo ve esta lucha, llamada de buena forma, esta lucha electoral por ser consejero regional, perdón, consejero constitucional, considerando, Manuel, que es una mixtura de listas, tanto de uno como de otro sector? Me refiero, por ejemplo, a que hay nombres muy conocidos con una trayectoria en todas las listas, como es el caso suyo, y también hay nuevos candidatos, Manuel Toa. Bueno, mira, yo no soy analista electoral ni experto de esa gama que tú sabes que hay que tener mucha preparación y la gente anda viendo las encuestas. Pero, claro, el hecho que no se haya presentado el partido de la gente crea, digamos, es un elemento a considerar. Eh, por otro lado, los candidatos que tiene Chile Vamos son candidatos poderosos. Yo creo que personas, digamos, muy conocidas como el señor Eluchán, el señor Gonzalo Ibáñez, son gente, digamos, que la región conoce. ¿Ah? Por otra parte, digamos, Aldo Valle y el señor Chilin, digamos, nuestro amigo Chilin, también, digamos, son muy, muy, muy conocidos. Y entonces, digamos, ¿cierto? El tema va a estar entre nuestra lista y la lista de los republicanos. Yo pienso que ahí va a estar la competencia electoral. ¿Quién saca, ¿no es cierto?, una cantidad? Ahora, esta visión que tengo yo es contrastada por los amigos que yo tengo, porque resulta que los amigos que tengo yo me dicen, no, resulta que las encuestas, digamos, del CEP, las últimas, han dicho que el centro político, digamos, se ha agrandado, digamos, en este tiempo. Por lo tanto, nosotros, digamos, como todos por Chile, digamos, esa alianza entre la democracia cristiana, el PPD y el Partido Radical, va a sacar muchos votos, va a sacar más. Entonces, y por lo tanto me dicen, vamos a sacar dos. ¿Ah? Entonces, estas cosas son un poco, digamos, muy, muy, muy líquidas y por lo tanto lo que yo creo que es importante es tratar de acercarse, tratar de escuchar a las personas, a las comunidades, para ver cuáles son sus aspiraciones dentro, digamos, ¿no es cierto?, de este tema que es árido, no todos lo comprenden. Y por lo tanto hay que hacer pedagogía política, hay que hablar sobre cuál es el proceso, de qué se trata esto, qué es la comisión de expertos, qué es la comisión de admisibilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo esperamos nosotros que sea el anteproyecto que van a presentar la comisión de expertos? Que es ahí donde se inicia el debate, porque ellos son los que van a proponer, digamos, ¿cierto?, las temáticas. Ya le voy a hacer una pregunta con respecto a lo mismo, porque además no podemos olvidar de que ya hay 12 pilares, ¿no es cierto?, para comenzar la redacción de este nuevo proyecto de constitución que están establecidos.
pero le quiero preguntar por algo que usted señaló. Es complicado esto de tener competencia, entre comillas, con dos listas diferentes que se supone que son oficialistas, porque claro, sabemos que la historia última de la democracia cristiana, partido en el cual usted milita, no ha sido muy allegada al actual gobierno. Hay algunos personeros que están en cargo, ¿no es cierto?, de gobierno, pero no fue parte real desde el inicio del gobierno Gabriel Boric, y eso se ha hecho notar. Entonces tenemos por una parte una lista donde está Pro Dignidad más el Partido Comunista y otras organizaciones políticas, pero por otra parte también tenemos lo que usted dice, este pacto Todos por Chile, donde está el PPD, que apoya al gobierno de Gabriel Boric, y eso ha quedado súper claro, el Partido Radical, que también de alguna manera, más de alguna oportunidad lo apoya, y está la DC. Entonces, esto de, entre comillas, el fuego amigo, ¿no será más complicado para ustedes como sector, como lista, considerando que a lo mejor la competencia va a ser contra esa lista mayor que la que pueda ser contra la de la derecha y, en este caso, la del Partido de la Gente que hay en otras regiones y del Partido Republicano, Manuel? ¿Cómo ve usted esta situación? Complicado. Sí, claro, porque, bueno, yo creo que eh, al final el acuerdo por Chile es un acuerdo muy importante que lo firma desde la centro derecha hasta la centro izquierda y la izquierda, ¿no es cierto? Por lo tanto, quedan fuera del acuerdo los sectores más extremistas y que critican este proceso constitucional. Yo creo que eso es la primero para darle marco a esta respuesta, ¿ah? Es importante ese acuerdo, yo lo valoro mucho y estoy conforme, digamos, con las líneas base y los bordes que se han planteado. En segundo lugar, yo creo que al gobierno también no le conviene estar haciendo disquisiciones sobre, ¿no es cierto?, estas dos coaliciones, estas dos listas que se han creado y que tienen una propensión, digamos, de centro a izquierda, de centro a la izquierda, porque la democracia cristiana, si bien no está en el gobierno, ni tampoco quiere estarlo, porque en la última Junta Nacional se aprobó, digamos, nuestra autonomía del gobierno. Nosotros, digamos, evidentemente estamos en una posición de apoyar todo lo bueno y meritorio que aparezcan en las legislaciones, pero tenemos una independencia, digamos, y esa independencia nos da, ¿no es cierto?, mucha libertad para, ¿no es cierto?, tener un juicio sobre los asuntos, digamos, públicos que tenemos por delante. De manera tal de que, en resumen, al gobierno tampoco le importa que haya, digamos, ¿no es cierto?, en esto yo creo que se equivocaron, ¿no es cierto?, de entrar, digamos, con apoyar una lista única, en circunstancias, digamos, ¿no es cierto?, que el PPD y que el Partido Radical que están dentro del gobierno nunca han dicho, digamos, que quieren salirse del gobierno. Entonces, ahí hay desinteligencias, diría yo, ¿no es cierto?, una falta de visión política, por otra parte, en el sentido de que todos queremos que el gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a Chile, de modo tal que ese es el norte más importante. Ahora, el proceso constitucional es otra cosa. El proceso constitucional nos lleva a redactar una constitución que sea un acuerdo entre distintos sectores que quieren, digamos, ¿no es cierto?, articular un Chile para todos. Y yo estoy, digamos, en esa posición. Yo personalmente creo que tenemos que llegar a acuerdos para redactar esta nueva constitución y no, digamos, repetir procesos, digamos, ¿no es cierto?, que fueron maximalistas, que, digamos, nos mostraron una cara que no es, digamos, en realidad la cara que Chile quiere para, ¿no es cierto?, articular una carta magna, un código político que nos represente a todos los chilenos. Ahora, ¿qué le dice usted a aquellos que critican el proceso considerando que en una primera etapa, ¿no es cierto?, en aquel proyecto de constitución en que ganó largamente el rechazo porque no representaba gran parte de la ciudadanía, critican que ese proceso fue más democrático que este otro, que nace de alguna manera, ¿no es cierto?, desde el Congreso, y como bien usted lo indicó, que no parte de una hoja en blanco, como tanto se hizo saber anteriormente en el proceso anterior, porque ya hay 12 bordes que están claramente establecidos, Manuel. ¿Qué le dice usted a aquellos que critican incluso
con partidos que en su momento firmaron este acuerdo y que después como que dijeron, oye, criticaron esta situación. Bueno, la crítica viene de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Eso, digamos, cierto. Ellos, como siempre, no están nunca de acuerdo con estos procesos democráticos. Ahora, uno piensa que está muy depreciada la democracia de los acuerdos y realmente cuando uno examina las experiencias comparadas de los países, sobre todo de los que nosotros nos queremos parecer, en los países europeos, de norte de Europa, ¿no es cierto? Bueno, ahí corre, digamos, lo que se llaman las democracias concesionales, o sea, democracias que están basadas en los acuerdos. Y porque ellos estiman, ¿no es cierto?, que es cierto que hay una metodología de las mayorías, de democracias mayoritarias, pero también no hay que hacerle el quite a los acuerdos, porque los acuerdos representan, ¿no es cierto?, bases sólidas de legitimidad para proyectos, digamos, constitucionales o, digamos, legislativos, que también vamos a requerir acuerdos en eso, ¿ah? Que son importantes para favorecer el bien común de los chilenos. Yo creo que eso, digamos, es una cosa que tenemos nosotros que reflexionar profundamente. Democracia, los acuerdos, sí. Democracia, digamos, de mayoría, también. Tenemos que tratar de combinar estas dos posibilidades. Y por eso, digamos, yo creo que la legitimidad que tiene este proceso está ampliamente reconocida y fundada en que los representantes que tomaron los acuerdos no son, digamos, no son designados por nadie, son elegidos por la soberanía popular. Eso, digamos, ¿no es cierto?, es lo que nuestros amigos, digamos, republicanos y de Modatina, ¿no es cierto?, no entienden Bueno, o no eh, reconocen. perfecto, pero hay un tema que es súper claro. Insisto, 5 cupos entre 24 candidatos en esta región que tienen que ser elegidos democráticamente, porque recordemos de que esto es con voto. El día 7 de mayo es con voto obligatorio. Y se elige de acuerdo, ¿no es cierto?, a la misma forma en que hoy elegimos a los senadores. ¿Cómo ve usted esta campaña que de alguna manera, Manuel, ya se inició y que está, como bien usted señalaba, con declaraciones de uno u otro lado y donde ya comenzamos a conocer a quiénes van a ser los candidatos para lo que es esta elección de consejeros constitucionales? Bueno, yo creo que las elecciones son una gran oportunidad para hacer pedagogía política y educación cívica. Muchas veces lo que nos pasa es que esta política de clientela, de los regalitos y esta cosa realmente no le da espacio a esta necesidad de educar lo que son las instituciones del país. Cuando estamos en este tipo de elecciones, muchas veces la gente cree que uno es candidato a senador o candidato a diputado o alcalde, no sabe muy bien los roles que se cumplen. Y entonces, digamos, la primera cuestión es esta, yo creo, muy fundamental. La segunda es que esto tiene que ser una competencia con altura de mira. O sea, creo que lo que nos estamos jugando en el país es muy grande, porque las constituciones son rumbos que determinan la suerte de las naciones. Yo me recuerdo en este momento un libro que salió, que es bestseller de Acemoglu y Robinson, que tiene el título ¿Por qué fracasan las naciones? Y bueno, la tesis que tiene estos autores es que fracasan muchas veces porque el diseño de las instituciones queda mal, ¿no es cierto? Y en Chile tenemos ejemplos de eso. No obstante las bases y los bordes que se han planteado, hay espacios para solucionar muchos temas. Por ejemplo, el tema de los bloqueos institucionales que se produce entre un presidente de la República que es elegido democráticamente y un Congreso que le es opuesto. Entonces, ahí no pueden pasar, digamos, su programa político porque, digamos, cierto, se producen problemas, ¿no es cierto?, institutos. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? Esas son cuestiones, digamos, que tenemos que ver en la Constitución.
Y por lo tanto, el tema de que las instituciones puedan funcionar, que el sistema político realmente fluya, ¿ah? Es una cuestión de fundamental importancia que tenemos que discutir, digamos, a esa altura. Esos son los problemas de fondo. Y no, digamos, ¿no es cierto?, que este candidato tiene este problema, este otro, qué sé yo. Entonces, depreciamos la discusión y la calidad de la discusión es muy importante porque lo que nos jugamos es el futuro de Chile. Es que usted, Manuel, es de una generación en la cual el debate era debate y había altura de mira. Y el diálogo era diálogo y el léxico que se ocupaba era extraordinario. Yo tuve la suerte de cubrir Congreso Nacional cuando recién se recuperó la democracia y todavía había de esos viejos con todo cariño políticos y viejas políticas que era un gusto sentarse en la tribuna y escucharlos debatir, escucharlos exponer. Entonces, en ese aspecto yo creo que usted tiene mucha razón, Manuel. Eso se ha ido perdiendo y eso ha desencantado también hoy en mucho de lo que es la política. No es quedarme con lo antiguo, pero creo que uno siempre tiene que ir aprendiendo. Desde el punto de vista regionalista, nos quedan 5 minutos rápidamente para terminar esta interesante entrevista a Manuel Tovar, candidato a consejero constitucional por la lista Todos por Chile. Cuénteme, desde el punto de vista regionalista, hacia dónde debieran apuntar específicamente los puntos más relevantes de esta nueva constitución. Sí, bueno, ahí tenemos un borde importante que se ha establecido que se define al Estado unitario como descentralizado. Y entonces tenemos que remontarnos al proyecto constitucional anterior, en donde se hablaba de Estado regional. Y ahí hay problemas conceptuales que, digamos, tenemos que discutir en este Consejo Constitucional. Cuando uno habla de Estado regional, está hablando que potestades legislativas tienen que radicarse en los gobiernos regionales. Entonces nos pasamos tres pueblos. Yo soy partidario de llegar ahí, pero oye, 40 años más, pues. Pero hoy día lo que está definido en el marco, en el Acuerdo por Chile, es que tenemos que avanzar hacia un Estado unitario descentralizado. Y yo creo que es importante eso, porque resulta que cuando uno examina el tema de la descentralización administrativa, ve que hay muchos déficits todavía. O sea, el Estado, en un Estado unitario descentralizado, ¿qué es lo que significa? Significa que la función ejecutiva del Estado es la que se descentraliza. Entonces, los gobiernos regionales, por lo tanto, tienen atribuciones de carácter administrativo y de gobierno. Hoy día, por ejemplo, vamos a tener que discutir lo que los gobernadores regionales nos han planteado. ¿Qué nos han planteado? Nos han dicho, oye, nosotros queremos atribuciones de orden y seguridad, o sea, Exacto. atribuciones de gobierno. Entonces, esas son las cuestiones que vamos a tener que discutir en el Consejo Constitucional. Y yo creo, digamos, ¿no es cierto?, que el tema también de que los gobiernos regionales puedan tener una administración pública, porque los gobiernos regionales, como usted sabe, Bernardo, solamente deciden el FNDR, pero no tienen servicios. Por eso mucha gente dice, mire, lo que hacen los gobiernos regionales es traspasarle plata a los gobiernos centrales. Sí, lo hacen, ¿sabe por qué? Porque resulta que no tienen servicios. O sea, les gustaría administrar, digamos, el turismo, pero quien administra el turismo es un servicio nacional, el Senaturi. Entonces, por eso le traspasan plata, porque efectivamente aquí necesitamos, ¿no es cierto?, fomentar esa área. Entonces, también ese es un punto importante. Y tercer punto que tenemos que discutir también en el Consejo Constitucional es el tema de las finanzas. Sí, pues. Porque, claro, porque yo siempre he dicho aquí en este programa, ¿no es cierto?, tu voz local a veces, la diferencia que hay entre la cartera del presupuesto nacional que se materializa en la región y la cartera que tiene el gobierno regional. El gobierno nacional aquí tiene, digamos, una inversión de 2.900.000 millones de pesos. 2 billones. Y en cambio el gobierno regional apenas 94.000 millones. O sea, nosotros, digamos, como gobiernos regionales no tenemos ni el 4,5% de la inversión total. Agreguemos que el Estado en Chile solamente tiene una parte de la inversión total.
porque, y que es el 20%. La otra parte la tiene el privado, 80%. Entonces, también tenemos que hacer alguna, alguna relación con el sector privado para desarrollar nuestras regiones. Es un asunto pendiente que nadie habla, pero que yo voy a hablar, digamos, también en este consejo si es que nuestra ciudadanía nos da la posibilidad de estar presentes allí. No, y hay que empezar a hablarlo también durante esta campaña, pues Manuel, porque como bien dice usted, es una linda oportunidad para hacer también educación cívica que tanta falta aún nos hace en este país. Manuel Tovar, candidato a consejero constitucional por la lista Todo por Chile, demócrata cristiano, con una amplia trayectoria en el servicio público y en lo regional principalmente. Ha sido un gusto conversar con usted, tener esta entrevista a fondo, porque sin duda hemos conversado tópicos que deben ser de interés para todos nosotros, sobre todo cuando nos interesa el desarrollo de nuestras regiones, como es lo que pasa acá en Quinta Visión. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Bernardo, y un saludo a todos los que ven este canal. Bueno para la región porque es un canal regional. Me Que gusta muchas mucho. gracias y suerte en lo que viene, Manuel. Ahí está, Gracias. usted lo conoce, hemos vuelto a conversar con él, es amigo de esta casa, pero creo que nos parece importante también tener un diálogo directo sobre lo que significa hoy su postulación al Consejo Constitucional. Manuel Tovar conversó con nosotros. Que esté muy bien usted y su familia.